Bienvenidos a otra clase del día de hoy. Vamos a ver la continuación de la clase de la anterior vez. Ustedes no sé si vieron las clases grabadas, pero estábamos hablando de Lamarck. Ahora vamos a seguir con las críticas que tuvo Lamarck en su tiempo, que fue duramente atacado por otro científico. Pero primero vamos a ver un video acerca del origen de las especies, que también lo vamos a ver hoy. El origen de las especies fue propuesto por Darwin. Este es alguien que no hemos visto, es Charles Darwin, y él propuso el origen de las especies. Les pido que, por favor, presten mucha atención al video para que después ya sepan y tengan conocimiento de lo que estamos hablando. Me avisan si cuando apago el micrófono no escuchan. ¿Cómo te va, Infolector? Tenemos el placer de presentarte un libro esencial en el área de las ciencias naturales que marcó un antes y un después en la comunidad científica mundial. Así que no te despegues de la pantalla porque estamos seguros que lo vas a disfrutar. El origen de las especies es una obra escrita por Charles Darwin y publicada en 1859. En este libro, Darwin presenta la teoría de la evolución por selección natural, que propone que las especies cambian a lo largo del tiempo a través de la acumulación gradual de pequeñas variaciones heredables. Estos cambios están impulsados por la competencia por recursos y la adaptación al entorno. Darwin argumenta que la variabilidad dentro de una población es esencial para que ocurra la evolución y que los individuos con características más ventajosas tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esas características a su descendencia. A lo largo del tiempo, esto conduce a la diversificación y ramificación de las especies. El libro aborda también la idea de que todas las formas de vida están relacionadas por un ancestro común, lo que implica que todas comparten un linaje evolutivo. Esto desafiaba las ideas predominantes de la época sobre la creación divina y la inmutabilidad de las especies. Veamos a continuación algunos puntos claves de la obra. No te despegues ni un segundo, que esto está por comenzar. La variación. En cuanto a la variación bajo domesticación, Darwin destaca cómo la selección artificial por parte del hombre ha llevado a la creación de diversas especies y variedades, actuando tanto directa como indirectamente en el organismo y sistema reproductivo. Se señala que la variabilidad no es necesariamente inherente en todas las situaciones y su persistencia depende de la influencia de la herencia y la reversión. Además, se plantea que el uso o desuso de órganos puede influir en la variabilidad, complicando el resultado final de manera infinita. También se menciona que el cruzamiento ha desempeñado un papel importante. Una vez que se han formado diferentes especies en un área, el cruzamiento casual, junto con la selección, ha contribuido a la formación de nuevas subespecies. Por su parte, respecto a la variación bajo estado natural, el autor concluye que distinguir entre variedades y especies es complicado. No se puede determinar cuánta diferencia se requiere para categorizar dos formas como especies. En géneros con un número alto de especies en un país, estas tienen más variedades que el promedio. Las especies muy similares ocupan áreas restringidas y las especies de géneros grandes se asemejan mucho a las variedades. Esto sugiere que las especies podrían haber evolucionado a partir de variedades en lugar de ser creaciones independientes. La lucha por la existencia. Darwin explica que en la naturaleza los recursos son limitados y las poblaciones de organismos tienden a crecer de manera exponencial si no hay limitaciones impuestas por el entorno. Esto significa que, en general, hay más individuos nacidos de los que el ambiente puede sostener a largo plazo. Esta superpoblación lleva a una competencia feroz entre los individuos por los recursos necesarios para sobrevivir y reproducirse, como alimento, espacio y pareja. En este contexto, las variaciones genéticas que proporcionan una ventaja en la lucha por la existencia tienen más probabilidades de ser transmitidas a las generaciones futuras a través de la reproducción. Sabemos que el resumen está en su punto más interesante, enseguida te contamos más, pero antes te recordamos suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para que no te pierdas futuros contenidos que estamos seguros serán útiles para ti. Dicho esto, continuemos.
La selección natural. El texto argumenta que dado el hecho innegable de que los organismos muestran diferencias individuales en diversas partes de su estructura en condiciones de vida variables y que hay una lucha intensa por la supervivencia en ciertos momentos y lugares, es casi inevitable que se produzcan variaciones beneficiosas para la prosperidad de cada ser. Estas variaciones útiles aumentarían las posibilidades de supervivencia y a través de la herencia serían transmitidas a la descendencia. Este principio de supervivencia de los más aptos se denomina selección natural. Conduce al perfeccionamiento de los seres en relación con sus condiciones de vida, lo que en muchos casos se considera progreso en la organización. Sin embargo, las formas de vida más simples pueden persistir si están bien adaptadas a su entorno básico. Objeciones de la teoría. En la sexta edición de su libro del año 1872, Darwin incluye un capítulo completo para analizar las objeciones del zoólogo St. George Jackson Mivart, específicamente sobre el papel de la selección natural en la evolución. Mivart plantea que la selección natural no podía explicar los estados iniciales de las estructuras útiles, como por ejemplo las alas que en un principio no servían para volar. De igual forma, ocurría esto con los ojos y otras estructuras. Para Darwin, esto podía explicarse simplemente con la teoría de que las protoalas, por ejemplo, en un principio tuvieron una función termorreguladora en aves e insectos. Posteriormente, al tener un mayor tamaño, pudieron tener la función de volar. Por supuesto, Darwin se extiende frente a estas objeciones a través de todo el capítulo y el tiempo demostró que él estaba más cerca de la verdad que Mivart. En la obra también se tocan temas importantes como el instinto, la hibridación, la imperfección de los registros geológicos, la sucesión geológica de los seres orgánicos, la distribución geográfica y las afinidades mutuas de los seres orgánicos. Sin duda, el origen de las especies tuvo un profundo impacto en la comprensión de la biología y la naturaleza y sigue siendo una obra fundamental en el campo de la biología evolutiva. Su publicación marcó un hito en la historia de la ciencia y desencadenó debates científicos, filosóficos y religiosos que persisten hasta el día de hoy. Somos Infolibros. Si desean... Listo, chicos. Como podemos darnos cuenta, vimos un video un poquito extenso, pero bastante interesante acerca del origen de las especies. Vamos a ponerlos un poquito en contexto de las críticas al lamarquismo. A ver, ¿de qué se trataba esto? A ver, en la época de Lamarck, su teoría fue objeto de críticas bastante fuertes. Su teoría de Lamarck era que las jirafas nacieron con un cuello corto, pero al pasar de los tiempos, como no podían alcanzar los frutos de los árboles, eh, su cuello se fue estirando. Y mientras nacían más jirafas, nacían con el cuello más y más largo cada vez. Pero bueno, esta era su teoría, pero no tenía pruebas. Por eso fue tan criticada, especialmente por George Cuvier, debido a varias razones que pues tenían de verdad bastante razón. En primer lugar, Lamarck no proporcionó pruebas suficientes y concretas que respaldaran, que digan, sabe que esto sí es cierto, sobre la transmisión de carácter adquirido en la época. También no cuestionaron algunos puntos, como el color del pelaje, el color de los ojos, la forma de los cuernos, que estos podrían ser modificados voluntariamente por los organismos y luego transmitidos a su descendencia en descendencia. Además, la falta de evidencia concreta y experimental para sostener sus ideas fue un punto de crítica muy grande para todos en ese tiempo. Hoy en día la teoría de Lamarck ha sido ampliamente descartada, es decir, que no hay absolutamente ninguna prueba de que diga sí, esto es verdad. Porque aquí apareció Darwin y Darwin dio razones científicas muy bien fundamentadas. En primer lugar, ahora entendemos que los caracteres heredables se transmiten en descendencia y están modificados, codificados con el ADN. Los cambios físicos o fisiológicos que el individuo puede experimentar no se alteran porque ellos quieran. Es decir, a ver, yo quiero que mi hija nazca con el pelo rubio.
va a pasar. Eso no es así. Eso no se puede alterar, uno no lo puede hacer mágicamente. Es lo mismo que pasó con la teoría de Lamarck y las jirafas. Por lo tanto, la idea de que los organismos pueden influir activamente en su evolución es falsa, porque no tiene ningún fundamento biológico. Bueno, actualmente aceptado. Quién sabe si en un futuro lo van a aceptar, pero actualmente no. Ahora, vamos a volver a compartir pantalla y entonces ya les expliqué cuáles fueron y por qué las críticas al lamarquismo. Ahora, vamos con el darwinismo. Por favor, Graciela, sí, porque el compañero se salió, debe haber tenido problemas de internet. Me ayuda leyendo. Aclárela, yo no puedo aclarar aquí. A ver, ahí. Ya. Charles Darwin Swartbury, no sé cómo dice, 1809, don 1882, es uno de los científicos más conocidos e influyentes de la historia de la biología. Darwin destacó que sus grandes dotes son como observador naturalista. Listo, Naturalista. Graciela. Muchas gracias. Y sí, ese fue Darwin, un hombre muy inteligente, muy, de verdad que ya lo vamos a explicar un poquito más en contexto. Por favor, me va a ayudar Christopher. Después de abandonar los estudios ah, está muy grande. Está chato, pero. Después de abandonar los estudios de medicina, Darwin em- emprendió un viaje alrededor del mundo, al borde de ¿qué dice aquí? Miss A Begle, bordo del Beagle. Begle, Begle, sí, Beagle. que duró 5 años, de 1831 a 1836, ¿verdad? Durante este viaje llevó a cabo numerosas experiencias a la tierra firme. En el transcurso de las cuales Ya, eso lo les leo yo. Eh, en el transcurso de las cuales él observó las variaciones de diferentes poblaciones, elaboró detalladas descripciones de toda la flora y fauna y tomó muestras de fósiles de animales y vegetales, como por ejemplo huesos de Megatherium que encontró en Sudamérica. Listo. Entonces, vamos a seguir explicando la teoría de Darwin y quién fue Darwin en sí. Este tema es bastante interesante, la verdad, ya que Darwin fue un importante científico, explorador, investigador. Después de su viaje en el Beagle, Darwin dedicó su vida al estudio. Toda su vida fue dedicada al estudio y al análisis de las notas y muestras que él recopiló en este viaje, observando que apuntaba conscientemente hacia una teoría evolutiva. Es decir, él dijo, no, aquí yo voy a descubrir cómo fue la evolución. En 1858, Alfred Russel Wallace envió a Darwin sus propias teorías evolutivas, es decir, como un compañero de ciencia. Le dijo, está bien, Darwin, yo te voy a enviar mis teorías para que tú las compares o digas que está bien o que está mal. Encontraron similitudes, es decir, las dos teorías que ellos tenían eran bastante acertadas y las pudieron publicar en una revista llamada La Sociedad Lineal. Al año siguiente, en 1859, Darwin lanzó su obra, que se llamaba El origen de las especies, que fue el libro que vimos en el video, donde aquí Darwin detalló su teoría evolutiva. Esta teoría se basa en tres puntos esenciales: la variabilidad dentro de las posibilidades, la adaptación de los individuos y la selección natural. Que esta es cuáles son los animales que son más aptos para reproducirse. Darwin ilustró su teoría con ejemplos, como por ejemplo aquí volvió a usar el de Lamarck, el de las jirafas.
explicando cómo las variaciones favorables se propagan en poblaciones o a lo largo de las generaciones. La teoría de Darwin eventualmente fue aceptada hasta la actualidad y en su época fue aceptada y se convirtió en una de las teorías de generación de variabilidad y transmisión de caracteres más acertada, la que más se acerca a la realidad. Obviamente aún hay puntos que todavía no se pueden descubrir, pero vamos a decir que el 90% de la teoría de Darwin es cierta, es decir, casi todo. Ese 10% son pequeñas cositas que aún no se descubren. Estas cosas solo se van a poder resolver más adelante con descubrimientos en genética. Aunque Darwin nunca llegó a conocer los trabajos de Mendel, ya que Mendel también fue otro científico que ya él descubrió los genes, los caracteres hereditarios, el ADN, proporcionó a Mendel algunas piezas claves, por así decirlo, ya que como él no conocía el ADN, las moléculas, los caracteres hereditarios, simplemente prácticamente lo hizo a ciegas. Pero imagínense si Mendel y Darwin se hubieran unido para armar una nueva teoría. Hubiera sido algo totalmente impresionante. Que ya yo digo que no había ninguna duda acerca de eso. Entonces, vamos a, por favor, me van a ayudar a leer las teorías de Darwin. Por favor, Christopher. La variedad. Llames. Las poblaciones de los seres vivos no son informes, sino que presentan cierta va- variabilidad, ¿verdad? Variabilidad. Mayor, mayor o menor, en función de especie observada en el ambiente estable. Con suficientes recursos, la población mantiene el número de individuos y conserva su variabilidad, ¿verdad? Variabilidad. Vamos, Graciela, con la adaptación. Ya me di cuenta que está la L, la L. Graciela. Ya. Ante un cambio en el ambiente desfavorable a una especie de entre todas las variedades existen, habrá algún individuos que quizás presentaron unas características más adecuadas al nuevo ambiente. Estos individuos están mejor, no veo ya, Estarán mejor adaptados. mejor adaptados. Ya. Y aquí la selección natural, yo les voy a leer que dice los individuos mejor adaptados se reproducirán más fácilmente y dejarán más descendencia. Esta descendencia heredará los caracteres que determinan una mejor adaptación. Si la selección se repite en cada generación durante miles de años, toda la población presentará el carácter que determina una mejor adaptación. Es lo que les estaba diciendo, chicos, que hay cosas que aún no se pueden saber por completo, ya que esto solo se va a descubrir con descubrimientos en la genética, que eso estoy segura que pasará en un futuro, todavía no, en un futuro. Y por último tenemos las críticas al darwinismo. Esto es algo súper fácil para cerrar, que las teorías de Darwin fueron aceptadas, sí fueron aceptadas, ya que eran creacionistas y tenían muchísimas pruebas, pero algunos tenían algunas preguntas y Darwin tenía la hermosa delicadeza de no responder estas preguntas. ¿Por qué? Porque a Darwin le parecía que las personas eran un poco,
absurdas, ya que eran preguntas absurdas, porque él le explicaba todo muy bien, pero estas personas dicen, no, es que tú no estás explicando bien, es que te falta tal punto, y él decía que simplemente no se iba a tomar el tiempo de explicarlo, ya que eran preguntas absurdas de personas absurdas, y por eso fueron las críticas al darwinismo. Pero antes y ahora, actualmente se sabe que las teorías de Darwin fueron las más aceptadas. Y entonces, chicos, eso es todo por la clase del día de hoy. No se olviden de hacer sus tareas. Tienen 2 tareas a las 10 de la noche. Y nos vemos mañana. Chao, chao.